Este espacio llega a ti gracias a Norwal Coffee, conservando el medio ambiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Arriategui, encantada de tenerlos nuevamente conmigo. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, admirada y querida en diversos círculos sociales, que no solamente atañe al ámbito político, sino al universitario y por supuesto al literario. De Ana Noguera se pueden decir muchísimas cosas y ella también puede compartir sus conocimientos, su sabiduría con nosotros. Pero hoy está tan solo para hablar de poesía, sobre todo de una nueva obra que está promocionando que lleva por título Un pájaro bajo el mar. Ana querida, después de mucho tiempo estás por aquí en esta casa que es tu casa. Y encantada de estar aquí como siempre contigo. Pues una gran novedad tienes entre manos, ¿no? Al cual defines como tu obra más personal, porque contiene tu recorrido de vida en diversos aspectos. ¿En qué momento decides compartir esos aspectos tan íntimos con tus lectores y por qué escoges la poesía para contarlos? Bueno, la verdad es que me costó mucho, porque cuesta mucho de alguna manera enseñar algunos poemas o algunos pensamientos que pertenecen a una parte más personal y que sobre todo tienen que ver no solo con sentimientos sino con pensamientos, con posiciones de toma de vida, ¿no? Exactamente, sí. Que es lo que hay. Pero bueno, voy haciendo los poemas con una línea muy racional, quiero decir, están muy meditados, muy pensados, y escogí la poesía y no el ensayo porque son formas distintas. Un ensayo alargas más, es más objetivo, aportas más datos, y en cambio esta era la parte más personal, ¿no? Donde la emotividad y la razón se equilibran. Y la poesía siempre es ese desahogo personal que necesitas para hacer un grito, ¿no? Una llamada de atención. Exactamente. Has revelado que los poemarios suelen ser solitarios. Eso lo sabemos quienes hacemos algo de poesía. Sin embargo, admites a la vez que en este han participado varios poetas que gozan de tu admiración y cariño. ¿Cómo se arriba a tal nivel de comunicación, de penetración con estas personas? La poesía se hace en solitario, pero hay que compartirla. Yo creo que a todos nos gusta compartirla, ¿no? Y para mí además, como era un poemario muy personal, lo quise completar con versos o citas de filósofos o poetas, porque también hay muchos filósofos, que al final me han ido acompañando a lo largo de la vida. Porque a lo largo de la vida vas seleccionando también qué lecturas quieres, qué pensadores te van influyendo, cuáles son tus raíces. Eso se va construyendo con los años. Al principio yo creo que cuando somos más jóvenes leemos prácticamente de todo, pero luego ya vamos seleccionando y dices, cuando quiero buscar a alguien, sé a quién dirigirme. Y yo quería compartir y entrelazar mis poemas con los pensamientos que abren cada parte, que son filósofos, filósofas, pensadores, que bueno, me han acompañado a lo largo de la vida. El título del libro, qué imagen, Ana, qué imagen. Te lo sugirió nuestra apreciada Gloria de Frutos. ¿Qué significa exactamente serlo? ¿Te ves reflejado? Sí, soy yo, de hecho, y por eso me dijo Gloria cuando lo leyó. Bueno, el título forma parte de un verso de un poema, Un pájaro bajo el mar. Y Gloria de Frutos me comentó si había algún error y el pájaro estaba sobre el mar y no bajo el mar. Y le dije no. Primero porque hay pájaros que bucean, ¿no? Pues en mis playas de Denia, ahí están los cormoranes, sin ir más lejos, pero hay muchos pájaros que bucean, el mirlo acuático, y que además pasan mucho rato debajo del agua. Pero es que en concreto ese título, yo se lo digo mucho a mi marido cuando estamos en nuestras playas de Denia y estamos buceando. Cuando yo salgo siempre le digo, tengo la sensación de haber volado. Esa inmensidad, esa solitud, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad, ese espacio que es diferente, que parece que sea ingrávido,
que es como que no pesas, ¿no?, dentro del agua, y que además te permite moverte de otra manera, no caminas, sino parece que vueles dentro del agua. Y siempre se lo digo, y por eso utilicé ese verso, y cuando se lo expliqué a Gloria, me dijo, ¿eres tú? Alude, pero también a muchos hábitats, ¿no? Porque el aire, la tierra, claro, porque tú estás aquí moviéndote, ¿no? Luego tiene, y luego las ideas que viene a ser el aire. Y luego tiene también otra parte, y es que, por eso se lo explicaba yo en este caso a Gloria y ella lo escogió, el pájaro para mí es un animal de libertad, de completa libertad, probablemente el que más, sí, porque es el que puede desplazarse en territorios, continentes, cambiar las estaciones del año, bueno, no tienen ese territorio fijo que tienen animales más domésticos o animales incluso salvajes, pero que viven en un hábitat concreto. El pájaro no. Bueno, volar y cruzar fronteras me parece que es lo más bonito en un mundo que debería ser universal. Y tú lo has hecho con las ideas, global, Ana, tú lo has hecho de esa manera. Cierto es, como apunta en el prólogo la destacada poeta Elena Torres, quien también revisó tu obra, que aparcaste en 2 oportunidades la poesía para entregarte de lleno, sobre todo a la filosofía, de la que dices se ha convertido en el eje central de tu pensamiento. ¿En qué se convirtió, sí, exactamente, en qué se convirtió Ana a través de estos pensamientos, o qué reforzó en ella esta disciplina? Fíjate que cuando se abre la página de agradecimientos, el primer agradecimiento es a la filosofía. Por eso digo que es el poemario más personal. Yo estudié filosofía porque tuve la enorme suerte, siempre lo digo, de escoger aquella carrera que yo quería, aquellos estudios, porque yo estaba trabajando. A lo mejor, sí, lo digo abiertamente, porque a lo mejor si no trabajas te escoges economía u otra cosa que te dé una rentabilidad. Como yo tenía trabajo, yo estudié aquello que yo quería, y lo que yo quería era tener siempre la mente absolutamente curiosa, abierta, haciéndome preguntas. Y bueno, la filosofía respondió a todo ello, y una vez acabé los estudios de carrera, bueno, pues empecé con el máster, con el doctorado, con la tesis doctoral, y me he quedado ahí, y he seguido, quiero decir, me he quedado en el mundo de la filosofía, y prácticamente todas las semanas leo un libro de filosofía completo, tengo mi seminario, sí, de filosofía contemporánea todas las semanas, soy profesora de filosofía, es decir, al final la filosofía lo que ha hecho ha sido hacer la arquitectura de mi vida, ¿no?, de mis pensamientos y también de mis valores, y a ella acudo, a ella recurro cuando necesito reflexionar sobre algo, pero también me ha ido construyendo, es la disciplina que más ha influido en mi vida, en mi forma de ser. El poemario, Ana, se divide en 4 partes: el familiar, el social, que cubre 2 capítulos, y un epílogo que alude, según tus palabras, a todo lo que nos deja la vida. Me interesa sobremanera esta parte, Ana. ¿Cuándo nos convertimos en huérfanos de vida? Cuando no sabemos vivir, cuando no sabemos lo importante que es levantarse cada día y aprovechar ese día, cuando no tenemos plenitud, porque una cosa es la búsqueda de la felicidad, la cual yo creo que es el objetivo de todos nosotros, buscar la felicidad. Lo que ocurre es que me parece que vamos en mala dirección, y la felicidad no se encuentra solo en los centros comerciales o en las tiendas, en la compra, en los shoppings, ¿no? Sí, en ese consumismo, sino se encuentra intentando tener ese equilibrio mental y armónico, pero también en la plenitud de a lo mejor darte un paseo por el río, ver un amanecer, tomarte una copa de vino con las amigas o un café, es decir, disfrutar de las cosas que la vida te ofrece. Cuando no sabes hacerlo te quedas huérfano de ella y no puedes recuperarla. Y la vida no es solo los ratos buenos, también son los ratos malos, y hay que saber sortear obstáculos. Como dice Ortega y Gasset, son las circunstancias y no cambian, somos nosotros los que tenemos con nuestros valores que sortear y sobrellevar esas circunstancias de nuestra vida. Por lo tanto, a mí me parece que eso era lo que quería en el último capítulo, que yo creo que es el más poético de todos, pero también el más impersonal, porque es el que menos hablo de mí y el que más me dirijo al resto del mundo, intentar justamente lanzar ese mensaje, ese final. No podemos quedarnos huérfanos de vida. Hay
una canción que conocerás muy bien de León Gaglio, creo que se llama el autor, que es Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. Bueno, pues que las cosas no me sean indiferentes. Cuando te son indiferentes es cuando has perdido la vida. O la gente se evade también a través de las redes sociales y una serie de vicios, Ana. Sí, y hay mucha ansiedad y mucha depresión. Efectivamente, pero muchas veces esa depresión y esa ansiedad es porque intentamos falsear nuestra vida, ser quien no somos, poner muchas fotos de selfie para intentar que somos magníficos y felices y demostrar a lo mejor lo que no es. No, uno tiene que llorar cuando tiene que llorar, tiene que reír, tiene que compartir, pero tiene que ser honesto, sobre todo con uno mismo. Si intenta falsear su vida, yo creo que es cuando salen mal las cosas. Y hay mucho de eso, Ana. Dedicas gran parte de tu poesía, 2 capítulos, al tema social. El vestido rojo y Añicos de luna llena. Tú que has sido concejala y diputada y te has paseado por las entrañas de la política, supongo que la poesía te ha servido y te sirve para gritar tu verdad desde el fondo del alma. En particular, creo yo, Ana, por lo que no te dejaron hacer o no pudiste concretar lo que pretendías. Bueno, quizás no era la persona adecuada ni tenía las capacidades para concretar. Las vas consiguiendo a lo largo de la vida, ¿no? Pero nunca las culpas son de los otros. También hemos de asumir nuestras responsabilidades en nuestros momentos. Sí. Y lo que yo sé ahora y lo que yo he aprendido ahora, pues no era lo mismo que sabía hace 30 años, claro. Porque hace exactamente 30 años que empecé en la vida activa política y que hace bastante que ya lo dejé, ¿no? Pero quiero decir, hace mucho tiempo, 30 años en la vida de una persona es mucho. Es muchísimo, sí. Aprendes mucho y haces las cosas, o yo haría las cosas de otra manera ahora mismo, ¿no? Pero fíjate, esa es la parte más social porque es la más mía, la más yo, la que es una llamada de atención a lo que nos está ocurriendo, y las cosas no van por buen camino, la polarización, la crispación, los gritos, el insulto, el no utilizar la precisión de la palabra, el no tener empatía. Estamos perdiendo los afectos y eso es lo peor que puede ocurrir. Cuando se pierden los afectos y se deshumaniza al otro, se le trata como alguien no solo ya invisible, sino miserable, que parece que haya que aniquilarlo. Bueno, cuando perdemos los afectos no construimos nada, destruimos todo. Exactamente. En el vestido rojo aludes a la mujer, pero en tu rol de madre y también viéndola como la hija de la otra, al menos yo lo percibo así, me ha impactado muchísimo. Y distingo dolor, empatía y preocupación. Y eso también persiste en el siguiente capítulo, Añicos de luna. Eso me ha dejado un poquito devastada, sí, un poco vacía. Por eso he intentado arreglarlo con la última parte. Ya, sí, porque no se queda y poner hundida, otros poemas hundida. Más vitales. Sí. No, son 2 partes que, bueno, la del vestido rojo se puede leer los poemas sueltos o se puede leer como toda una historia. Y lo que significa, yo creo que es en realidad lo que todas las personas nos enfrentamos cada día cuando queremos evadirnos y buscar nuestra felicidad en un escaparate. Y solamente, de hecho, lo hacemos, ¿no? Cuando las cosas nos van bien, nos compramos algo para premiarnos, y cuando nos van mal, también nos compramos algo para consolarnos. Y entonces, frente al escaparate, hay muchas reflexiones. Por ejemplo, la chica que es, bueno, pues una chica de la generación actual que tiene varios trabajos para poder llegar a final de mes y aún así ni llega. Es decir, trabajos precarios y alguien que necesita cumplir esas expectativas. La señora no necesita el vestido rojo, es simplemente un capricho, pero que le hace replantearse también si el pobre que tiene en sus pies y que vive en un colchón realmente le está molestando, le está perturbando o está llamando a su conciencia. Y entonces ella va haciendo todo ese tránsito de pensamiento desde el primer momento hasta el último. Y al final con un desenlace, no compra el vestido, porque el golpe a la conciencia ha sido demasiado fuerte. Ha sido superior. Ana, ¿la democracia nace con humor? Así reza la primera línea de tu poema. Debería nacer con humor, porque el humor es algo que nos une y además es algo que es muy difícil de realizar, y ahora lo estamos viendo. La gente no tiene nada de humor, ningún sentido de humor, todo lo contrario.
Y en cambio, la democracia tiene que nacer con humor porque tenemos que saber reírnos incluso de nosotros mismos y aceptar nuestros errores, no flagelándonos ni tampoco de ninguna manera pésima, sino sabiendo superarlos con humor. Hay un libro, fíjate, cuando Umberto Eco hizo aquella novela del Nombre de la Rosa, que creo que todo el mundo o ha leído o ha visto en película, el libro prohibido, aquel que no se podía leer, que estaba con veneno para que no leyeran, aquel era el libro que se dedicaba al humor y a la ironía por parte de Aristóteles. ¿Por qué? Porque solo sabemos hacer humor o ironía buena, inteligente, cuando nos la aplicamos a nosotros mismos. Solo podemos entender la democracia si hay una empatía previa. Si no la hay, y lo que hay es una trinchera que no sabemos cruzar de odios y recelos, pues es imposible. Ahora, Ana, me desplazo a la primera parte, estoy yendo un poco desordenada, la que corresponde a la familia, donde te refieres casi al completo a tu progenitor. ¿Te fue complicado dejar ir a tu padre o aún no lo has hecho del todo? Sí lo hemos hecho porque lógicamente la vida va caminando, pero lo recordamos mucho, mis hermanos y yo, lo recordamos mucho. Y además el tiempo lo que hace es que agrandes a las personas que querías, que te des cuenta de que los problemas que podías tener o los recelos o los sinsabores o las discusiones eran tontas, ¿no? Y que se podían superar. Y empiezas como a desnudarlo y a despojarlo de aquello que te parece inservible y a quedarte con una imagen más nítida y también más engrandecida. Ese capítulo lo puse porque era como un homenaje también a mis hermanos, que nos hemos mantenido los tres muy unidos, y eso es difícil en las familias, muy difícil. Y nosotros hemos conseguido superar todo y seguir unidos y formar, yo creo que una buena red de fraternidad. Pero además porque hace justo, cuando publiqué el libro, 10 años que había faltado mi padre. Y necesitaba ese recuerdo, necesitaba reconciliarme con mi infancia, necesitaba hacer como un álbum de fotos mío propio, porque yo hago el álbum de fotos de todo el mundo, sobre todo el de mi hija, pero no hice el mío. Y era como eso, como hacer mi álbum de fotos de la infancia. Inicias tu libro refiriéndote al día de tu nacimiento, un lunes, igual que yo, Ana, un lunes. Y culminas especulando sobre el momento de la muerte, donde se cumple, al parecer, el destino. Eres una mujer que busca, además que en la filosofía, respuestas en los oráculos, en la astrología. No suelo utilizar la astrología, fíjate, más la filosofía. No suelo mirar el horóscopo, no suelo mirar las coincidencias de fecha de nacimiento. Lo que pasa es que me parecía un juego divertido porque sí que es verdad que lo que hago mucho es preocuparme del nacimiento y la muerte como los filósofos lo han visto. Yeah. De hecho, para nosotros la muerte es el tiempo, el tener conciencia de tiempo es lo que nos hace que busquemos respuestas más allá de nuestra propia finitud, ¿no? Porque no la aceptamos, nos cuesta mucho, lógicamente, de aceptar y decir, ya está, si somos seres que vivimos siempre proyectándonos en el futuro y llega un momento determinado y dices, ¿ya? ¿Terminó todo? ¿Y por qué terminó todo? Pues los estoicos decían, yo creo que con mucho acierto, sobre todo Séneca, que para qué había que preocuparse de la muerte si era inevitable. ¿Y para qué hacer una llamada a los dioses cuando probablemente los dioses no te atendían, ¿no? Claro. Tenían otras ocupaciones? Entonces es como un reflexionar en la vida donde hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, como decía Aristóteles, me voy a ocupar de las cosas que sí están en mi alcance y hacerlo lo mejor posible. Lo que está fuera de mi alcance no lo puedo controlar. Y lo curioso es que podemos ver el paso de la vida de los otros, ¿no? A estas edades vemos morir a nuestros amigos, a nuestros padres. Y hace mucho daño, hace mucho daño. Sobre todo, fíjate, yo diría que más los amigos que los progenitores, curiosamente. A mí, por ejemplo, que todavía tengo a mi madre, pero que falten mi padre y mi madre es como perder, en ese sentido, ya como quedarme huérfana de verdad.
pero hay un sentimiento como de vida, es inevitable, pero cuando los amigos mueren jóvenes, mueren fuera del momento que les toca, el dolor es impresionante, como cuando se muere un hijo, que es una de las cosas que yo planteo en el libro. No hay nombre para eso. Sí. Es curioso, pero podemos ser viudos, divorciados, huérfanos, pero cuando se te muere un hijo, como es antinatural, no le hemos encontrado un nombre en el diccionario. El padre no es huérfano, la madre, ¿no? Y vienen las preguntas y los porqués. Claro, y los porqués. Y el dolor. Ese sí que es un dolor muy desgarrador. Sí, muy intenso. Declara que eres una mujer afortunada por tener a tu hija y a tu marido a tu lado. Por ende, asumo que estás llena de gratitud por la vida, Ana. Totalmente, totalmente. Yo soy de las mujeres afortunadas. Yo creo que hay muchas personas afortunadas y no se dan cuenta, y es un desperdicio no darse cuenta y no agradecerlo. Hay muchísimas personas en el mundo, la inmensa mayoría, que viven mal, que tienen problemas, que son migrantes, que no tienen país o que vuelven ahora a sus casas, como pasa en Palestina, y no hay casa, como está ocurriendo en Gaza, que pierden familias, que pierden hogares, que viven guerras, que viven hambre, que no tienen situaciones de libertad, de decir lo que les dé la gana. Y aquí no lo apreciamos. ¿Tú sabes lo que es estar en la barra de un bar y poder uno criticar, insultar, sin que pase nada? Y la gente eso no lo aprecia. Y bueno, yo creo que soy de las afortunadas, así que yo sí le doy gracias a la vida de haber tenido esa suerte. Ana, gracias por este libro. Es para reflexionar, es para ponerse a leer con un pañuelo. Bueno, la verdad que hay momentos bonitos. Sí, hay momentos muy bonitos, muy simpáticos, donde uno puede reflejarse, puede tener empatía, ¿no? Puede compartir. Ana, muchísimas gracias por haber estado en Reunidos. Siempre a ti. Siempre es un gusto saber de tus novedades y también de lo que haces. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, espero que les haya gustado la invitada, el personaje, su historia, su libro. Recomendamos Un pájaro bajo el mar. Yo soy Elga Arreategui, esto fue Reunidos. Nos vemos próximamente.